Y sin más dilación vamos a empezar hablando de la reproductibilidad de los resultados con vinflunina en cáncer urotelial en varios países europeos. Para ello contamos con la doctora Isabel Chirivella del Hospital Clínico Universitario de Valencia. A los que ya habéis terminado de comer. En primer lugar, gracias a la organización por invitarme este año y vamos a revisar pues, los datos que tenemos con vinflunina, reproducibilidad de los resultados con vinflunina en cáncer urotelial en varios países europeos. En primer lugar, vamos a revisar el mecanismo de acción de la vinflunina, que es un fármaco que, quitando cáncer de vejiga, pues no se está utilizando de forma habitual a fecha de hoy. Vamos a ver cuál es el tratamiento de segunda línea del cáncer urotelial. Vamos a revisar el estudio de registro de vinflunina para así poder ver la experiencia que tenemos con vinflunina en los países europeos y, por último, las conclusiones. Para revisar los mecanismos de acción de la vinflunina, pues tiene una actividad antimitocondrial que todos conocemos, también tiene actividad antiangiogénica y también se ha visto en los últimos años reversión de la transición epitelio-mesénquimal. Respecto a la actividad antimicrotúbulo de la vinflunina, para recordar, inhibe la polimerización de los dímeros de tubulina, altera la dinámica de los microtúbulos impidiendo su formación y detiene la mitosis en la metafase induciendo la apoptosis. Respecto a la actividad antiangiogénica, se ha visto en estudios en vivo con implantes subcutáneos de dispositivos que estimulan la neovascularización, que administrando vinflunina se ve que días después disminuye la hemoglobina en este dispositivo. El efecto de vinflunina en la transición epitelio-mesénquima ha sido estudiado en los últimos años. La transición epitelio-mesénquima es un mecanismo esencial que guía el correcto desarrollo de varias fases en la embriogénesis y promueve condiciones patológicas como la metástasis tumoral. Durante este proceso, las células cambian de un estado epitelial a otro mesenquimal. Y en caso de los tumores, este cambio puede suponer la adquisición de propiedades de diseminación a distancia del tumor. Tras una transición a un estado mesenquimal, las células pueden revertir a un estado epitelial y la vinflunina podría revertir esta transición, porque actúa a través de los microtúbulos y en estos contactos células-células basados en la icaaderina, que son glucoproteínas transmembranas responsables de las uniones célula-célula que mantienen la integridad de los tejidos. Para resumir, ¿qué actividades tiene la vinflunina? Pues las concentraciones inhibe el crecimiento celular, tiene una acción citotóxica, tiene una acción antiangiogénica y revierte la transición epitelio-mesénquima. Y a bajas concentraciones ejerce su actividad antiangiogénica y revierte la transición epitelio-mesénquima. Como ya sabéis, la Agencia Europea del Medicamento aprobó en septiembre de 2009 vinflunina en monoterapia para el tratamiento de los pacientes adultos con carcinoma urotelial avanzado o metastásico tras un tratamiento previo con sales de platino. Si revisamos las guías ESMO, pues aparece la vinflunina, que ha sido aprobada en Europa para la utilización en la recaída tras platinos. Sin embargo, si revisamos las guías de la NCCN, como podemos ver aquí, en segunda línea para enfermedad metastásica, pues primero recomiendan, si es posible, tratamiento dentro de ensayo clínico y si no, pues estas drogas como vemos aquí, taxanos, gencitabina, doxorubicina, ifosfamida, pemetrexed. Y esto es debido a que vinflunina no se ha presentado en la FDA y, por lo tanto, no se está utilizando en Estados Unidos. Vamos a revisar el estudio de registro de vinflunina para luego compararlo con los datos que tenemos en los países europeos. En este estudio se incluyeron pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico en progresión tras tratamiento con una primera línea de platino y eran aleatorizados a recibir vinflunina a una dosis de 320 miligramos metro cuadrado cuando el PS era de 0 o bien se disminuía la dosis a 280 miligramos metro cuadrado cuando el PS era 0 y habían recibido radioterapia pélvica o cuando el PS era de 1 debido a la toxicidad hematológica. Y esto se comparaba con el mejor tratamiento de soporte, ya que, como hemos visto, no hay tratamiento estándar en la segunda línea de cáncer urotelial. Como podemos ver aquí, entre los resultados de la supervivencia global, en el grupo por intención de tratar, que era el objetivo principal, no se observaban diferencias estadísticamente significativas. Aquí se incluyeron un total de 370 pacientes. Sin embargo, cuando
En la población elegible, cuando quitamos a 13 pacientes que no cumplían los criterios de inclusión, sí que podemos ver que hay diferencias, con una mediana de supervivencia de 6,9 versus 4,3 meses y un hazard ratio de 0,78. Hay grupos, se beneficiaron todos los grupos de tratamiento, los pacientes que tenían peor pronóstico, como aumento de las fosfatasas alcalinas, disminución de la hemoglobina, afectación visceral o estado funcional. Mejoraron tanto los pacientes con PS0 como los de PS1 y también los que habían recibido radioterapia en pelvis. Respecto a la eficacia, no se encontraron respuestas completas en este estudio. Respuestas parciales se encontraron en 16 de 253 pacientes, que es un 8,6%, y en 86 de 253, un 46%, tuvieron una enfermedad estable, con una mediana libre de progresión de 3 meses. Respecto al perfil de seguridad, sí que hubo toxicidad hematológica grado 3-4, con anemia, neutropenia, trombocitopenia y neutropenia febril en un 6%, pero sobre todo de los datos de toxicidad no hematológica tendríamos que destacar el estreñimiento, que se describió hasta en un 16% de los pacientes debido a la neurotoxicidad de la binflunina a nivel intestinal. Ahora vamos a revisar la experiencia en los países europeos. Y estos datos se han presentado ahora en ESMO de 2013 y son los datos de Alemania, de Francia y de España. Respecto al estudio alemán incluyeron, era un estudio prospectivo en donde participaron 39 centros alemanes con un total de 77 pacientes, 63 de ellos hombres, con una mediana de edad de 65 años y el seguimiento estaba limitado a los 6 ciclos. El objetivo primario era valorar los acontecimientos adversos y la seguridad, así como la dosificación de binflunina y las terapias concomitantes en la práctica diaria y el objetivo secundario la tasa de respuesta global. Aquí podemos ver que un 80% de los pacientes recibieron tratamiento con gencitabina y cisplatino. En el estudio pivotal más o menos era un 60%. Y también podemos ver que la mayor parte de los pacientes recibieron una dosis, un 49% recibió una dosis de 320 miligramos metro cuadrado y en menor proporción, un 41%, recibió una dosis de 280 miligramos metro cuadrado, con una mediana de ciclos de 4. La mayor parte de los pacientes recibieron ese tratamiento en segunda línea, pero también había algunos que habían recibido ya previamente una segunda línea y, por lo tanto, lo recibieron en tercera. Respecto a la toxicidad hematológica, pues esta es la descrita. Leucopenia, pues casi un 17%, anemia un 6,9%, infección neutropenia 2,6%, neutropenia 1,3% y trombopenia 1,3%, que son cifras menores a las descritas en el estudio pivotal. También respecto a la toxicidad no hematológica, la tasa de estreñimiento fue mucho menor, de un 5%, y esto fue debido fundamentalmente a la profilaxis con laxantes durante los 7 o 10 primeros días. Respecto a la eficacia, podemos ver que en este estudio sí que se describe un 5% de respuestas completas, un 18% de respuestas parciales y casi un 30% de enfermedad estable. También podemos ver en las curvas pues, una diferencia de los pacientes que recibían tratamiento con 320 miligramos metro cuadrado respecto a las dosis menores. La supervivencia mediana en toda la muestra fue de 7,7 meses y en los pacientes que habían recibido las dosis mayores de 320 de 10,5 meses, con una supervivencia libre de progresión de 2,8. Las conclusiones de este estudio es que binflunina es un agente activo en pacientes con carcinoma uroterial tras fallo en régimen con platinos, que es segura, con tasa de toxicidades bajas y manejables en pacientes no seleccionados. Y la respuesta al tratamiento con binflunina en la práctica diaria está en la línea con los datos de los ensayos clínicos. Este es otro estudio del grupo francés que se presentó también en ESMO de este año. Es un estudio retrospectivo que lo que pretendía era valorar la eficacia y la seguridad de binflunina en la práctica clínica habitual y también vamos a ver los datos de supervivencias, de tiempo a la progresión, de respuesta, de control de la enfermedad, de la mediana de duración del tratamiento y de factores pronósticos en supervivencia. En total se incluyeron 134 pacientes en 20 centros. Podemos ver que la edad mediana es parecida, 65 años.
Aquí se incluyeron, a diferencia del estudio pivotal, un 23% de pacientes con PS2. Si recordáis, en el estudio pivotal todos los pacientes tenían PS0 o PS1. Respecto a las metástasis, podemos ver que casi un 40% tenían metástasis en pulmón, en el hígado pues casi un 30%, y más de un 50% los pacientes tenían metástasis hepáticas y pulmonares. Habían recibido tratamiento previo con cisplatino un 40%, un poco menos que en el estudio pivotal y menos que en el estudio alemán. Y respecto a la seguridad, pues fiebre neutropenia se describió en un 3% y estreñimiento en un 8%. Los datos de eficacia, podemos ver aquí que la supervivencia mediana fue de 8,2 meses y el tiempo mediano de progresión de 4,2 meses. También se encontraron respuestas completas en un 5%, parecido al estudio alemán, con un 17% de respuestas parciales y casi un 30% de enfermedad estable. Control de la enfermedad en un 50% y se administró una mediana de ciclos de 5 ciclos. Las conclusiones de este estudio, pues los resultados obtenidos en esta población que no está seleccionada en tratamiento con biflunina en la práctica clínica habitual son consistentes con el estudio pivotal, incluso en esta cohorte que hemos visto que tiene peor pronóstico. Y los resultados son semejantes a otros publicados en países europeos. La toxicidad es manejable, con una mediana de ciclos de tratamiento de 5 y pocas disminuciones de dosis o retrasos. Por lo tanto, biflunina es una opción terapéutica relevante en la práctica diaria y es eficaz en pacientes con mal pronósticos en donde no hay una alternativa válida. Y ahora vamos a ver los datos que tenemos en España. El primero se presentó en Francia en este año, el año pasado, en 2013. Se presentaron los datos de 31 pacientes de varios centros. También podemos ver que un 6% tenían un PS de 2, una mediana de aclaramiento de creatinina de 51 mililitros minuto. Sabemos que los pacientes con cáncer renal, muchos de ellos tienen insuficiencia renal y casi un 60% había recibido tratamiento previo con carboplatino. También podemos ver aquí la distribución de la localización de las metástasis. La mayor parte tenían metástasis a nivel ganglionar, un 40% tenían metástasis pulmonares, 26% en el hueso y un 13% en el hígado, que es un poco menor que en el estudio francés. De estos 31 pacientes recibieron una mediana de 6 ciclos. La toxicidad, pues la principal fue el estreñimiento en un 9%. Y podemos ver aquí que se detectó en estos 31 pacientes pues una respuesta completa, un 3%, un 30% tuvieron una respuesta parcial y un 46% una enfermedad estable. Estos son los datos de mediana a la progresión de 4 meses con una supervivencia de 11 meses. Y también podemos observar aquí en las curvas cómo se separan los pacientes que tienen metástasis, pues tienen un peor pronóstico, metástasis hepáticas tienen un peor pronóstico que los que no las tienen, con unas diferencias de supervivencia de 6 meses o de 16 meses si no tienen metástasis hepáticas. Ampliamos el número de pacientes y lo presentamos en ESMO de este año. En total se reclutaron de 9 centros españoles con 66 pacientes. Los datos los recogimos entre abril de 2010 y febrero de 2013. Y estas son las características de los pacientes. La mediana de edad, parecida a los estudios anteriores, de 67 años. La mayor parte tenían un PS de 1, un 60%, PS de 0, un 30%. Y también incluimos pacientes con PS de 2, a diferencia del pivotal, casi un 8%. Podemos ver la distribución, lo lógico es más frecuente el primario en la vejiga, pero hasta casi un 15% eran tumores de pelvis renal. Y podemos ver también aquí al aumentar el número de pacientes, tenemos más pacientes con metástasis hepáticas parecidos al estudio francés, un 25% con metástasis hepáticas. Respecto a los resultados de eficacia, pues encontramos una respuesta completa, que es un 1,5%, respuestas parciales en 25% de los pacientes y una enfermedad estable en el 42%, con una mediana de tiempo a la progresión de 3,9 meses y una supervivencia de 10,6 meses. Respecto a los efectos adversos, pues destacar también, como en los otros estudios, el estreñimiento, que fue menor que en el estudio pivotal, con un 6%. Esta es la curva de mediana a la progresión con 3,9 meses y la supervivencia con 10,6 meses.
Por lo tanto, este estudio es un análisis retrospectivo, confirma que binflunina es un fármaco activo en pacientes que progresan a una combinación de platino en cáncer urotelial avanzado en la práctica clínica habitual en España. Para facilitar la comparación entre los tres estudios, podemos ver aquí los datos más importantes. Pues el número de centros es diferente. En Alemania fueron 77 pacientes de 39 centros. En Francia, 134 pacientes se reclutaron en 20 centros y en España 66 pacientes en 10 centros. La mediana de edad parecida, 66-67 años. Y tanto en el estudio francés como en el español, pues habían pacientes con un PS de 2, con un poco peor pronóstico los franceses, ya que tenían un mayor número de pacientes con PS2. El número de metástasis hepáticas era parecido, un 25 o un 30%, y la mediana de ciclos administrados en los tres estudios es parecida, sobre 5 ciclos. Y en todos se describe el estreñimiento en menor frecuencia que en el estudio pivotal. Estos son los datos de supervivencia y tiempo a la progresión, que son parecidos en los tres estudios, con el número de respuestas completas y enfermedad estable, como hemos visto antes. Seguimos ampliando el número de pacientes y estos datos se presentaron en ASCO de este año, hace un par de semanas, con un total de 102 pacientes. Entonces, os voy a comentar los datos diferentes respecto al análisis previo que habíamos hecho. La mediana de edad era 67 años, un 8% tenían un PSD de 2, la mayor parte tenían un PSD 1 con un 60%. Como podemos ver aquí, un 50% de los pacientes habían recibido tratamiento con cisplatino previamente. Y vamos a ver aquí, pues bueno, el tumor primario de vejiga es el más frecuente, seguido de carcinoma de pelvis renal. Podemos ver características, comorbilidades de estos pacientes que no las habíamos descrito previamente. Son pacientes mayores que suelen tener comorbilidades, como podemos ver aquí, en un 50% tenían hipertensión y un 20% eran diabéticos. Y respecto a la localización de las metástasis, pues en el hígado más o menos están un 20% y ganglios retroperitoneales es el más frecuente con un 60% y pulmón casi un 30% de localización de las metástasis. También hubo menos estreñimiento que en el estudio pivotal, casi un 6%, y estos son los datos de eficacia. Así que se detectaron un 2% de respuestas completas, un 22% de respuestas parciales y un 44% de enfermedad estable. Estas son las curvas de tiempo a la progresión, de supervivencia, un tiempo a la progresión de 3,9 meses, una supervivencia de 10 meses, y también podemos observar diferencias entre los pacientes que tienen metástasis hepáticas y entre los que no las tienen. Los pacientes que tienen metástasis hepáticas tienen una supervivencia de 6,1 meses respecto a los que no las tienen, que es de 11,7 meses. Para concluir, pues binflunina ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento del carcinoma de células transicionales de vejiga resistente a platinos y hemos visto que en la práctica habitual pues estos pacientes se pueden tratar con binflunina de forma activa, segura y con una actividad similar a la descrita en el estudio pivotal. Bueno, muchas gracias.